la Gran Muralla. Según la leyenda, el trazado de la Gran Muralla fue determinado por un arquitecto improbable, un dragón. Así es, un dragón. Los constructores supuestamente siguieron el camino dejado por el dragón para determinar en qué dirección iría la muralla. ¿Crees en eso? ¿Ayudó un dragón a crear una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo? ¿O es solo un mito? Durante siglos, la Gran Muralla ha sido un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos, pero incluso esta monumental estructura esconde capítulos ocultos. Los trabajadores de Dongmengo, una ciudad de la provincia de Jiangxi, se toparon con esta fortaleza mientras realizaban la construcción. Inicialmente desenterraron dos misteriosas estatuas de arcilla de grandes humanos con rostros pintados de blanco que llevaban túnicas de color oscuro y sombreros rojos. Cerca se encontró otra estatua de un hombre arrodillado y sosteniendo un pergamino en su mano. Y fueron estas estatuas las que llevaron al descubrimiento del fuerte Xinpingkua. Xinpingkua fue una fortaleza de 1500 años de antigüedad que ha estado oculta bajo las arenas del desierto durante siglos. El fuerte fue construido en 1475 durante las dinastías Ming y era parte de una red de otros 36 fuertes a lo largo de la Gran Muralla. Fueron diseñados para defenderse de los invasores del norte, no solo de los mongoles, como creen algunas personas. Los mongoles definitivamente eran una amenaza. No me malinterpreten, pero no hasta el siglo XI. Las tribus nómadas que intentaban cruzar hacia territorio chino fueron el principal problema cuando se construyeron las primeras murallas entre el 500 y el 700 a.C. El ejército mongol de Gengis Khan ni siquiera invadió China hasta el siglo XIII. Ubicado estratégicamente en el punto donde el desierto del norte se encuentra con las montañas del sur, el fuerte no solo protegía, sino que prosperaba. Los arqueólogos encontraron evidencia de vida militar y civil dentro de sus muros, lo que significaba que este lugar era un centro de comercio, cultura y vida cotidiana. Era como una ciudad propia, pero ¿por qué fue abandonado? Los expertos creen que estuvo desierto durante el periodo Kangxi entre los años 1661 y 1722, cuando a los políticos no les importaba mucho la Gran Muralla. El diseño del fuerte es fascinante. En su centro se alzaba un gran pabellón sobre una plataforma alta, aunque hoy solo queda la base. 4 calles principales se ramificaban desde esta plaza central, bordeada de tiendas, casas y patios donde soldados y civiles alguna vez se mezclaban. En una calle, los arqueólogos descubrieron 10 edificios con piedras de molino que se utilizaban para moler granos como el trigo y convertirlos en harina. Y lo que es aún más impresionante fue el descubrimiento del Palacio Shenyang, un complejo extenso con un salón principal, dormitorios e incluso un escenario. Los patios y las terrazas del palacio revelaron estatuas de arcilla que cuentan una historia de diversidad cultural. Algunas de ellas mostraban diseños tradicionales chinos, mientras que otras tenían influencias mongolas, lo que significaba que Xinpingkua probablemente era un crisol de culturas e ideas. Ahora, un breve descanso, porque quería dar las gracias a todos nuestros suscriptores. Realmente significan mucho y no estaríamos aquí sin ustedes. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? El monje momificado en el Buda. En 2014, los doctores del Centro Médico Meander de los Países Bajos tuvieron uno de los pacientes más singulares, una estatua de Buda de 1000 años de antigüedad. Ahora bien, no se trataba de un simple artefacto antiguo. En el interior de la estatua se escondía un monje momificado sentado serenamente en la posición de loto. Pero, ¿por qué? Los investigadores estaban decididos a descubrir los secretos de este misterioso monje. La historia que surgió fue más fascinante de lo que nadie podría haber imaginado. La estatua de Buda, que había sido parte de una exposición de un museo que presentaba momias en todo el mundo, fue colocada cuidadosamente en un escáner de tomografía computarizada de alta tecnología. Guiados por el experto en arte budista Eric Bruggen, los médicos utilizaron herramientas de diagnóstico por imágenes y endoscopías para echar un vistazo al interior sin dañar el delicado artefacto. Lo que encontraron fue impactante. Los órganos del monje habían sido extraídos y reemplazados por trozos de papel cubiertos con antiguos caracteres chinos, junto con otros materiales misteriosos. Entonces, ¿quién era este monje, ya sabes, antes de que lo convirtieran en estatua? Se cree que el cuerpo que se encuentra dentro del Buda pertenece a Liu Kuang, un maestro budista de la escuela de meditación china que murió alrededor del año 1100. Pero, ¿cómo acabó su cuerpo dentro de la estatua?
Bueno, una de las teorías principales tiene que ver con la agotadora práctica de la automomificación. No se trataba solo de preservar el cuerpo, sino de convertirse en un Buda viviente reverenciado. Los monjes que se sometían a este proceso seguían un régimen extremo que duraba años. Abandonaban los alimentos típicos como el arroz, la soja y, en su lugar, consumían únicamente corteza de árbol, agujas de pino y nueces para despojar a sus cuerpos de grasa y humedad. Luego, para rematar, bebían savia de árbol venenosa, que actuaba como una especie de líquido de embalsamamiento interno para repeler insectos y ralentizar la descomposición. Sí, estos monjes eran muy duros. ¿Te imaginas cómo sería vivir con una dieta tan restrictiva durante años? No, gracias. Cuando llegaba el momento, el monje era enterrado vivo en su cámara subterránea, sentado en meditación con un tubo de bambú para respirar. Cada día, el monje hacía sonar una campana para indicar que seguía vivo, pero cuando la campana dejaba de sonar, los seguidores sellaban la tumba y esperaban 3 años antes de volver a abrirla. Si el monje se había momificado con éxito, el cuerpo se colocaba en un templo para venerarlo. Si no, creían que el monje había fracasado y lo volvían a enterrar con un exorcismo por si acaso. El cuerpo de Liu Kuang se conservó de manera notable dentro de la estatua de Buda y, sorprendentemente, es el único monje momificado que se ha encontrado de esta manera. Hoy, la estatua viaja a museos de todo el mundo, cautivando al público con la dedicación que representa. Realmente te hace preguntarte hasta dónde llega alguien por sus creencias. Huevos de dinosaurio de 80 millones de años. ¿Crees que es posible que en el futuro los científicos puedan devolver la vida a los dinosaurios? ¿Cómo lo harían? Probablemente empezaría con algunos huevos de dinosaurio, ¿verdad? Bueno, adivina qué se encontró en China en 2021. Así es, los científicos descubrieron 6 huevos de dinosaurio perfectamente conservados del período Cretácico Superior en un sitio de construcción en Guangzhou. Entre estos huevos se encontraba el huevo de dinosaurio intacto más pequeño jamás descubierto. Mide poco más de 2.54 centímetros de largo. Pertenecía a una especie previamente desconocida que ahora se llama Miniolitus ganzhouensis. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que no eran huevos de dinosaurio promedio, y después de 3 años de estudio cuidadoso utilizando herramientas de alta tecnología, confirmaron que los huevos eran de un pequeño dinosaurio carnívoro, posiblemente un terópodo. Los terópodos son un grupo que incluye al legendario Tiranosaurio Rex. Pero no imagines a este tipo de animales como un mini Tiranosaurio Rex. Los científicos aún están tratando de descubrir cómo eran estos dinosaurios y cómo vivían. El diminuto huevo es tan especial porque rompió el récord del huevo de dinosaurio más pequeño conocido, que anteriormente medía 3.3 centímetros, pero el huevo no era solo diminuto, era único. Su grosor, forma y patrones de poros no se parecían a nada visto antes, lo que proporciona pistas sobre las estrategias reproductivas y la biología de su especie. El descubrimiento también se sumó a la diversidad de huevos de dinosaurio del Cretácico Superior, lo que demuestra cuánto queda por aprender sobre estas antiguas criaturas. En un futuro próximo, el equipo planea excavar aún más a fondo. Mediante el uso de una tomografía computarizada, crearán modelos 3D del interior del huevo. Al hacer esto, esperan descubrir detalles sobre cómo se formaron los huevos, en qué tipo de entorno vivieron estos dinosaurios y cómo criaron a sus crías. ¿Quién sabe? Este diminuto huevo podría conducir a grandes revelaciones sobre la evolución de los dinosaurios. El barco fantasma del Pacífico. ¿Se puede resucitar un barco? Cuéntame tu opinión en los comentarios a continuación. En agosto de 2023, drones submarinos que buscaban en las profundidades del océano descubrieron los restos de un legendario buque de la Segunda Guerra Mundial conocido como el Barco Fantasma del Pacífico. Se encontraba inquietantemente intacto a 1067 metros bajo la superficie, pero ¿cómo terminó este barco, que ya había visto más giros y vueltas que un thriller de Hollywood en el fondo del océano? El USS Stuart comenzó su viaje en 1920 como un destructor de la clase Clemson para la flota asiática de la Armada de los Estados Unidos. En 1942, durante la brutal batalla del estrecho de Badung en Indonesia, el barco sufrió graves daños. Mientras estaba atracado en Java Oriental, la Armada decidió que no se podía reparar y lo hundió deliberadamente para mantenerlo fuera de las manos enemigas. Ahora, aquí está el primer giro.
Un año después, el Stuart reapareció, no como un fantasma, sino como parte de la flota de la Armada Imperial Japonesa. Espera, ¿qué? Los japoneses habían rescatado el barco, lo habían reparado y lo habían reutilizado para tareas de escolta. Imagínate la sorpresa cuando las fuerzas aliadas vieron su propio barco hundido navegando bajo la bandera del enemigo. Después de que la guerra terminó, en 1945, la Marina de los Estados Unidos recuperó el Stuart. Le dieron un nuevo número, DD-224, y la tripulación comenzó a llamarlo Ramp 224, abreviatura de Recovered Allied Military Personnel. Esto se debe a que a su nuevo trabajo era traer prisioneros de guerra de regreso a casa, pero en 1946 el viaje salvaje del Stuart finalmente terminó. Lo hundieron una vez más, esta vez usándolo para prácticas de tiro para aviones. Así que ahí yace en el fondo del Pacífico su historia aparentemente terminada. Pero espera, hay más. Avancemos rápidamente hasta los tiempos modernos. El arqueólogo marítimo Ross Matthews pasó años tratando de encontrar el lugar de descanso final del barco cerca del santuario Cordell Bank, pero localizar y explorar un naufragio en aguas tan profundas requería recursos que estaban fuera de su alcance. Ahí es donde entró en acción Ocean Infinity, una empresa de robótica marina con una flota de vehículos submarinos autónomos avanzados. En abril de 2023, Matthews le presentó la idea a Andy Sherrill, director de operaciones de Ocean Infinity, que vio la oportunidad perfecta para probar sus nuevos drones. Más tarde ese año, 3 drones con forma de torpedo de 6 metros de largo se sumergieron en el Pacífico, justo frente a las costas del norte de California, y comenzaron su búsqueda. En cuestión de horas, localizaron el USS Stuart, perfectamente erguido y sorprendentemente bien conservado, después de haber sido utilizado para prácticas de tiro. Imágenes posteriores revelaron que el barco estaba cubierto de vegetación marina, pero aún reconocible como un destructor de 96 metros de largo, un ejemplo raro y prístino de su clase. El descubrimiento sorprendió a los investigadores e historiadores oceánicos. Maria Brown, superintendente de un santuario marino, lo calificó de excepcional. Ella dijo que su estado de conservación lo convierte en uno de los mejores ejemplos de un destructor de 4 tubos. ¿Qué crees que se necesitaría para traer el USS Stuart de regreso a la superficie? ¿Es siquiera posible o debería dejarse intacto? Granadas antiguas. ¿Qué te viene a la mente cuando imaginas la Gran Muralla China? ¿Maravillas antiguas? ¿Paisajes serenos? ¿Qué tal granadas? Esta muralla tiene un pasado explosivo del que hace poco los arqueólogos no sabían nada. Los investigadores descubrieron 59 antiguas granadas de piedra a lo largo de la emblemática muralla, ocultas en las ruinas de un almacén de armas en la sección de Badaling, a unos 80.5 kilómetros de Pekín. En un abrir y cerrar de ojos, esta muralla de 2000 años de antigüedad pasó de ser una maravilla de la ingeniería a parecerse más al escenario de una antigua película de acción. No eran unas rocas cualquiera. Estas granadas tenían un agujero especial justo en el medio. Ahí es donde metían los explosivos, lo sellaban todo herméticamente y ¡boom! Se los lanzaban al enemigo. Y adivina qué, no eran algo nuevo y sofisticado. Ya en la dinastía Ming de 1368 a 1644 utilizaban armas de pólvora como esta todo el tiempo, especialmente para proteger su muralla de esas molestas tribus nómadas. La Gran Muralla tiene una larga y dramática historia. No es solo una muralla, sino una serie de murallas construidas a lo largo de los siglos, a partir del siglo VII a.C. El primer emperador de una China unida, Qin Shi Huang, unió muchas de estas murallas en el siglo III a.C., creando la base de la enorme estructura que conocemos hoy. La dinastía Ming la reforzó y amplió más tarde, convirtiendo a Badaling en una de sus secciones mejor conservadas y más visitadas. El descubrimiento de las granadas de piedra ofrece una visión poco común de cómo los guardianes protegían la muralla. No eran solo soldados antiguos que estaban de pie con arcos y flechas, tenían armas de última generación para la época y fortificaciones, así como herramientas de uso diario como fogatas, utensilios de cocina y palas. El almacén en sí fue el primero de su tipo que se encontró a lo largo de la muralla, lo que agregó una nueva capa de intriga a su historia. Imagínate ser miembro de una tribu nómada que nunca ha oído hablar de una granada y que te la hayan lanzado directamente a la cara. Literalmente no sabrías qué te ha golpeado.
La pólvora, que se inventó en China alrededor del siglo IX, revolucionó la guerra. El ejército chino era uno de los más avanzados del mundo, con más soldados equipados con pólvora que cualquier otro estado en ese momento. Las granadas encontradas en Badaling son un testimonio de esta innovación, ya que combinan estrategia, tecnología y un poco de estilo fogoso. El misterio de las pirámides en miniatura. ¿Sabías que Sudán tiene más pirámides que Egipto? Alucinante, ¿verdad? En los abrasadores desiertos de Sudán, los arqueólogos han descubierto un misterioso cementerio cerca de Sedenga, salpicado de pirámides en miniatura. Quiero decir, estamos hablando de todo, desde pequeñas del tamaño de una mesa de café hasta algunas que aún eran bastante impresionantes, alcanzando 9.8 metros de altura. Y escucha esto, algunas de estas incluso fueron construidas para niños. Pero, ¿cuál es la historia detrás de estas pirámides del tamaño de una pinta? ¿Y por qué plantean tantas preguntas sobre las culturas antiguas? Antes de entrar en materia, permíteme poner el escenario. Hace miles de años, las famosas pirámides de Egipto se alzaban como símbolos del poder real y la innovación. Alrededor del siglo VI a.C., simplemente dejaron de construirlas. Nadie sabe realmente por qué. Pero en esa época, los nubios, que vivían en lo que ahora es Sudán, básicamente tomaron el control de Egipto por un tiempo. Definitivamente dejaron su marca y con el tiempo comenzaron a construir sus propias pirámides, pero más de tamaño mediano, principalmente para sus tumbas reales. Pero esto es lo extraño acerca de estas pirámides de Sedenga. No eran solo para la realeza, parece que casi todos se sumaron a la acción de construir pirámides. Los arqueólogos encontraron toneladas de cámaras funerarias debajo de estas pequeñas, mucho más de lo que se esperaría en un cementerio normal. Entonces, ¿las pirámides de repente se convirtieron en algo para todos, no solo para la élite? Eso en realidad cambia el guión de lo que creíamos saber sobre las pirámides. Y luego está este otro misterio. Algunas de estas pirámides tienen estas extrañas estructuras circulares de piedra en su interior, y nadie sabe realmente para qué sirven. No parecen tener ningún propósito estructural. Un investigador cree que podrían estar conectadas con tradiciones funerarias aún más antiguas, como una mezcla de costumbres locales e ideas egipcias. Sedenga era un importante centro comercial en su época, por lo que toda esa riqueza probablemente ayudó a financiar la construcción de todas estas pirámides. Pero, ¿por qué continuar con la tradición de las pirámides mucho después de que Egipto las abandonara? Hay todo tipo de teorías sobre los orígenes de las pirámides. Algunas incluso sugieren que existían en el año 10.000 a.C. Sea cierto o no, está claro que los nubios tomaron la idea de las pirámides y las convirtieron en algo único. Máquinas de guerra. En 2018, los investigadores de Sinauli, un yacimiento en el norte de la India, hicieron un descubrimiento que revolucionó la historia. Enterrados bajo capas de tierra habían tumbas reales, restos de animales y lo más emocionante de todo, 3 carros de guerra. No se trataba solo de un antiguo depósito de chatarra, era un lugar de entrenamiento de la edad del cobre que guardaba secretos de una cultura de élite perdida hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo se hizo este descubrimiento histórico y qué revela sobre las personas que alguna vez vivieron aquí? Primero hablemos de esos carros fabricados con madera y adornados con intrincados diseños de cobre. Estos vehículos eran los Ferrari de su tiempo. Las ruedas tenían triángulos de cobre que decoraban los radios y las carrocerías presentaban patrones geométricos complejos. Claro, el cobre se ha apagado con el tiempo, pero en aquel entonces estos carros habrían brillado como trofeos. Imagínate conduciendo uno de estos bebés en la batalla. Hablando de hacer una entrada espectacular. Ahora escucha esto. Estos carros eran contemporáneos de otros similares encontrados en Mesopotamia y Grecia. ¿Coincidencia? Tal vez. O quizás estas civilizaciones antiguas estaban intercambiando ideas. ¿O podrían haber sido los espías los culpables? Los carros no fueron el único hallazgo asombroso en el sitio. Una tumba contenía un ataúd real de madera coronado con figuras de apariencia humana que llevaban cascos de 2 cuernos y ropa hecha de hojas de higuera sagradas. Este entierro pertenecía a lo que los arqueólogos creen que era un líder militar de alto rango. La tumba del guerrero, testimonio de su estatus, estaba repleta de símbolos de su poder terrenal. El casco de cobre, adornado con intrincados diseños, insinuaba su valentía.
Un látigo ornamentado sugería su mando, y las cuentas de oro esparcidas por su pecho tal vez reflejaban su riqueza y el respeto que inspiraba. ¿Quién era este hombre? Claramente, la cultura de la cerámica de color ocre, OCP, que vivió aquí alrededor del año 2000 a.C., quería que sus guerreros estuvieran equipados para la otra vida, no solo con suministros, sino con suficiente ostentación para poner celosos a los dioses. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos hallazgos sobre la gente de la OCP? Hasta Sinauli, los investigadores no creían que la gente de la Edad del Cobre en el norte de la India fuera particularmente guerrera, pero los carros y las armas cuentan una historia diferente. Estas personas no eran solo agricultores, tenían ejércitos y seguramente se enfrentaban a rivales por territorio o recursos. También demuestra que eran avanzados de lo que se pensaba anteriormente. Su artesanía, esos intrincados diseños de cobre, demuestran que eran hábiles artesanos y sus costumbres funerarias sugieren que creían en una vida después de la muerte. Un dato curioso, la cultura OCP que prosperó entre el 2000 y el 1500 a.C. convivió con la famosa civilización del Valle del Indo. ¿Estas dos culturas intercambiaron ideas o chocaron espadas? Puede que nunca lo sepamos, pero el yacimiento de Sinauli demuestra que eran iguales. Dodecaedro romano poco común. Este pequeño objeto ha confundido a la gente durante siglos. Un dodecaedro es un objeto hueco de 12 lados con agujeros de diferentes tamaños en cada cara, pero la verdad es que nadie sabe en realidad para qué se usaban. Se han encontrado objetos por todo el Imperio Romano. En el verano de 2024, arqueólogos aficionados del Grupo de Historia y Arqueología de Norton Disney descubrieron uno de estos dodecaedros romanos en Lincolnshire, Inglaterra. Este peculiar objeto es uno de los 33 que se han descubierto en la Gran Bretaña romana, y solo unos 130 en todo el mundo. Entonces, este pequeño misterio de 12 lados es bastante raro. ¿Y adivina qué? Este hallazgo más reciente mide 8 centímetros de ancho, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más grandes y mejor conservados jamás encontrados. Como mencioné antes, los expertos están perplejos cuando se trata de para qué se usaban estos dodecaedros. La literatura romana no los menciona y no aparecen en mosaicos ni en otras obras de arte. ¿Eran herramientas? ¿Quizás algo para medir? Probablemente no. Cada uno tiene un tamaño diferente, lo que los hace bastante útiles para las mediciones estándar. Este dodecaedro en particular tampoco tiene signos de desgaste, lo que descarta el trabajo con herramientas pesadas. Richard Parker, uno de los líderes de la excavación, cree que podría haber sido un objeto religioso o ritual. Los romanos eran famosos por su superstición y dependían de presagios y objetos para guiar sus decisiones. Este dodecaedro se encontró cerca de una figura de un dios jinete romano, un artefacto con fuertes conexiones religiosas. ¿Había una razón para esto? Tal vez no. ¿Qué piensas? El dodecaedro, que se cree que tiene unos 1700 años, se encontró en perfectas condiciones. Eso es inusual, dado el hecho de que la mayoría de los artefactos antiguos muestran algo de desgaste. Pero este es como si se acabara de sacar del taller de un artesano romano. También fue enterrado con cuidado, lo que significa que seguramente era muy valioso para quien lo poseía. De hecho, es tan único y está tan bien conservado que se exhibe en el Museo Lincoln, que está a un tiro de piedra del lugar de su descubrimiento. Pero aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. La mayoría de los dodecaedros romanos encontrados en el pasado se descubrieron sin un contexto arqueológico adecuado, lo que significa que nadie podía decir de dónde venían o por qué estaban enterrados. Si bien fue parte de una excavación estructurada, lo que les dio a los expertos una mayor oportunidad de reconstruir su historia. ¿Podría haber sido parte de un sitio religioso? ¿Un campamento militar? ¿Un club secreto romano de dodecaedros? Bueno, tal vez no eso último, pero las posibilidades son infinitas. El equipo planea regresar al sitio de excavación a finales de este año para buscar más pistas. Parker es optimista de que eventualmente saldrá a la luz la historia completa, especialmente porque este hallazgo está bien documentado en comparación con descubrimientos anteriores. ¿Alguien adivina de qué se trata? Fábrica de alquitrán neandertal. Resulta que los neandertales no eran solo hombres de las cavernas que mataban a los animales, eran astutos e innovadores. Los arqueólogos descubrieron recientemente una fábrica de 65.000 años de antigüedad en la cueva Vanguard de Gibraltar. ¿Qué fabricaba esta antigua fábrica?
una sustancia pegajosa que revolucionó el proceso de fabricación de herramientas de los neandertales. Este era un lugar donde los neandertales convertían plantas comunes en alquitrán. Era un taller de bricolaje para pegamento antes de que el Homo sapiens supiera qué era el pegamento. Pero, ¿cómo lograron llevar a cabo este experimento científico prehistórico? El descubrimiento se centra en un hogar cuidadosamente construido. Un pozo redondo de aproximadamente 22 centímetros de ancho y 9 centímetros de profundidad, con paredes afiladas y 2 pequeñas zanjas. Parece simple, pero no era una fogata común. Los neandertales lo usaban para producir alquitrán quemando plantas resinosas como la jara, una especie de arbusto pegajoso en un entorno con poco oxígeno. ¿Por qué poco oxígeno? Es el secreto para convertir la resina vegetal en alquitrán en lugar de cenizas. Los pozos y las trincheras ayudaron a controlar el flujo de aire y la temperatura, manteniéndola en el punto justo, alrededor de 149 grados centígrados. Entonces, ¿para qué servía el alquitrán? Te estarás preguntando. Era su antigua cinta adhesiva. Los neandertales lo usaban como adhesivo para fijar herramientas de piedra a mangos de madera. Cazar y construir habría sido casi imposible sin herramientas, pero esta innovación les dio una ventaja en la supervivencia y demuestra que estaban muy adelantados a su tiempo, 20.000 años por delante del Homo sapiens para ser exactos. Pero espera, hay algo aún mejor. Los científicos no solo teorizaron de cómo lo hicieron, sino que recrearon todo el proceso utilizando herramientas y materiales de estilo neandertal. Y adivina qué, resulta que hacer esto no fue una misión en solitario. Se necesitaron al menos 2 personas, una para controlar el fuego y otra para recolectar el alquitrán. Esto nos demuestra que los neandertales no solo eran inteligentes, sino que también eran criaturas sociales con habilidades avanzadas de cooperación. El hallazgo de esta instalación para fabricar alquitrán en la cueva Vanguard, que forma parte del complejo de la cueva Gorham, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cambia la forma en que vemos a los neandertales. Lejos de ser brutales, eran ingeniosos e innovadores que entendían la química, dominaban el control del fuego y trabajaban juntos. ¿Te sorprende algo de esto? Cuéntamelo en los comentarios. La cueva de Circe. No puedes confiar en nadie que se llame Circe. Juego de Tronos me enseñó eso. Pero, ¿sabes qué más advierte sobre una mujer llamada Circe? La Odisea de Homero. Esta historia describe una misteriosa cueva habitada por Circe, una hechicera y seductora, y en lo profundo de los acantilados costeros del monte Circeo de Italia, los exploradores creen haber encontrado esa cueva exacta. Si alguna vez has leído sobre ella, sabes que Circe no es una hechicera común. En la Odisea de Homero atrae a Odiseo y a sus hombres a su guarida, donde les sirve vino mezclado con magia. ¿Y sabes qué hace esa magia? Los convierte en cerdos. Pero, ¿la cueva de Italia realmente solía ser su escondite mítico? ¿Circe convirtió a los hombres en animales aquí? Escucha esto y cuéntame lo que piensas a continuación. Esto es lo que sucedió. En mayo de 2021, un equipo de excavadores se aventuró en la cueva Split de Torre Paola, una caverna rocosa a lo largo de la costa irregular del monte Circeo. Usando kayaks y cuerda de escalada, exploraron las oscuras profundidades de la cueva. Lo que encontraron los sorprendió incluso a ellos. Antiguas vitrinas de terracota, una clara evidencia de que los humanos, o hechiceras, habían vivido allí hace mucho tiempo. Esto llevó a los investigadores a creer que la cueva podría haber inspirado la leyenda de Circe. Circe, según Homero, era la hija del dios del sol Helios y una hechicera conocida por su dominio de las pociones y los hechizos. Su historia se entrelaza con la de Odiseo, cuando atrapa a su tripulación en una mágica vacación en casa de un año después de transformarlos en cerdos. Pero Odiseo, gracias al dios Hermes y a un antídoto a mano, resiste su hechizo, libera a sus hombres e incluso forma una relación complicada con ella. Pero no todo el mundo está convencido de que esta cueva sea la cueva. El historiador Tomás Olanzuisi sostiene que los niveles del mar hace 3.000 años habrían sumergido la cueva. Además, Homero describió la casa de Circe como un palacio en una isla, no una gruta costera. Entonces, ¿se trata de un descubrimiento innovador o simplemente un caso de búsqueda de mitos fuera de lugar? El jurado aún no se ha pronunciado. Por ahora, la cueva no está abierta al público, gracias a una rara especie de murciélago que los científicos encontraron en su interior. Pero, sea o no la guarida de Circe, está claro que la mezcla de mito y descubrimiento todavía nos hechiza.
solo que sin las transformaciones en cerdos. Iglesia Sagrada de San Teodosio. ¿Conoces a San Teodosio? Un monje que no es el típico. Nació en Capadocia alrededor del siglo V o VI y ansiaba la soledad y la oración. Finalmente se instaló en una cueva en Palestina, que se cree que fue visitada por los Reyes Magos. Vaya lección de historia sagrada. Durante 30 años, Teodosio vivió una vida de reclusión atrayendo a un número cada vez mayor de seguidores. Pero pronto, las multitudes se volvieron abrumadoras. Entonces oró para recibir orientación. Y he aquí que una señal milagrosa de Dios lo condujo al lugar perfecto para un monasterio enorme, la Laura de San Teodosio, que con el tiempo albergaría a la asombrosa cantidad de 700 monjes. Este no era solo un lugar de culto, era un faro de compasión. Teodosio alimentó a los hambrientos, dio cobijo a los pobres e incluso construyó instalaciones para los enfermos y moribundos. La leyenda dice que durante una hambruna severa, sus oraciones llenaron milagrosamente de pan la panadería del monasterio. Hablando de intervención divina. Pero Teodosio no era solo un alma gentil, era un feroz defensor de su fe. Cuando surgieron herejías y persecuciones bajo el emperador Anastasio, Teodosio se mantuvo firme con valentía. Incluso marchó a Jerusalén denunciando públicamente las falsas enseñanzas. Este acto de desafío lo llevó a la cárcel. No obstante, a pesar de las dificultades, vivió hasta la madura edad de 105 años y continuó realizando milagros y ayudando a los necesitados hasta su último aliento. Avanzamos hasta el año 2024 y los arqueólogos desenterraron lo que podría ser el hallazgo histórico más importante de Bulgaria en el bosque sagrado de Tarnovo. Ubicada cerca del río Yantra, esta iglesia cuenta con una arquitectura impresionante, diferente a todo lo visto antes en Bulgaria. Los textos antiguos confirman que este sitio es parte del monasterio fundado por Teodosio durante el Segundo Imperio Búlgaro. En el interior, los investigadores descubrieron tesoros increíbles. Una cruz de bronce del siglo XIV, una cuchara de comunión, evidencia tangible de la rica vida espiritual que alguna vez prosperó aquí. La parte más emocionante, los arqueólogos creen que podrían estar a punto de localizar la tumba de San Román de Tarnovo, uno de los aliados más cercanos de Teodosio. Este descubrimiento podría revelar información invaluable sobre las vidas de estas figuras legendarias. Número 10. Cápsula del tiempo en forma de bomba. En 2017, cuando los trabajadores de la construcción en el distrito Flatiron de Manhattan descubrieron una bomba de la Segunda Guerra Mundial, todos se vieron obligados a evacuar y se produjo pánico. Se llamó a la unidad de bombas de la policía de Nueva York y afortunadamente el objeto peligroso resultó ser una extraña cápsula del tiempo que parecía una bomba. El contenedor fue depositado por un club nocturno llamado Danceteria, que fue popular durante la década de 1980. Madonna, Andy Warhol y la diseñadora de moda Betsy Johnson y hasta los Rolling Stones son solo una de las personas famosas que frecuentaban el club. El expropietario, John Argento, dijo que la cápsula del tiempo no estaba destinada a ser encontrada hasta dentro de 10.000 años. También afirmó que sabía que sucedería una histeria como esta. La cápsula del tiempo contenía cartas dirigidas al propietario John Argento. Fue el producto de una idea soñada por el promotor del club, Rudolf Piper, quien pagó alrededor de $200 por la cápsula del tiempo de apariencia engañosamente peligrosa. Según los informes, se inspiró en las cápsulas del tiempo que se colocaron en el recinto ferial mundial en 1939 y 1964. El club recopiló cartas para la cápsula del tiempo durante 3 semanas antes de enterrarla. El club nocturno Danceteria cerró en 1986, pero gracias al impactante descubrimiento, su legado sigue vivo. Número 9. Muerte por leones. Las ejecuciones en todo el Imperio Romano fueron particularmente espantosas, según los historiadores, que creen que a veces se usaba a los leones para ejecutar sentencias de muerte contra humanos. Una manija de llave de aleación de cobre, encontrada en Leicestershire, en Inglaterra, en 2016, fue la primera evidencia sólida de que esta teoría era cierta. El objeto data de alrededor del 200 después de Cristo, aproximadamente 100 años después de que Roma conquistara Gran Bretaña. Era tan antiguo que su diseño era irreconocible al principio. Una pieza de fondo reveló el diseño de un hombre luchando contra un león enojado, mientras 4 jóvenes desnudos y aterrorizados miraban. No se parecía a ningún otro artefacto romano que se hubiera descubierto, según el coautor del estudio, Gavin Speed. Un estudio posterior concluyó que la escena representa una ejecución pública. La manija de la llave ilumina el carácter brutal de la autoridad romana en esta provincia. Son palabras del coautor del estudio, John Pierce. Roma tiene una historia bien documentada de su
su ley que permitía que los criminales fueran arrojados a las bestias salvajes. Se sabía que estas brutales ejecuciones ocurrieron en el Coliseo, pero esta es la primera evidencia de que sucedió tan lejos como en Gran Bretaña, que estaba por las afueras del Imperio Romano. The London Times informó que los leones fueron transportados allí desde Mesopotamia y el norte de África a través de botes y vagones fluviales. Cuando pensamos en el legado de la antigua Roma, algunas de las primeras cosas que nos vienen a la mente son su impresionante arquitectura e innovaciones tecnológicas. Pero descubrimientos como este nos recuerdan que incluso las sociedades antiguas avanzadas se dedicaron a prácticas sangrientas que son nada menos que bárbaras en comparación con los estándares modernos. ¿Tú qué piensas? ¿Debería arrojarse gente mala a los leones? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Un encuentro inesperado. Cassie Allen, residente de Tennessee, y su hijo Ethan visitaron recientemente North Myrtle Beach, en Carolina del Norte, para que el adolescente pudiera practicar surf. Mientras revisaba las imágenes de Ethan golpeando las olas después del viaje, Allen notó algo que no había visto antes: la tabla de surf de su hijo pasando sobre un tiburón. Inmediatamente después de que eso sucedió, el tiburón saltó fuera del agua e Ethan cayó de su tabla de surf. Al igual que su madre, no se dio cuenta de la presencia del tiburón en ese momento. Allen, quien es de Myrtle Beach, escribió en una publicación de Facebook que había visto tiburones en el agua antes, pero nunca había capturado uno con la cámara. Publicó el impactante video en las redes sociales y se volvió viral. Algunos comentaristas encontraron el clip fascinante, mientras que otros pensaron que era francamente aterrador. Las reacciones variaron desde humorísticas, con una persona escribiendo "bonita fotobomba", hasta serias y preocupadas, con otra persona hablando sobre incidentes tales como este, que son una razón por la que su familia se mantiene fuera del agua cuando visitan la playa. Yahoo News informó que se cree que el tiburón es un tiburón aleta negra. Los adultos alcanzan entre 1.8 a 3 metros de largo y pesan hasta 54 kilogramos, pero no se considera una amenaza para los humanos. Peligroso o no, cruzarse en el camino con uno sin duda sería inquietante. Número 7. Una momia fea. Mientras investigaba un sitio en la antigua ciudad egipcia de Asuán a principios de este año, un equipo de investigadores españoles descubrió una tumba sin abrir escondida en algunos acantilados. La arqueóloga, la doctora Martina Bardonova, dirigió la excavación, que se llevó a cabo cuando los vientos de una tormenta de arena sahariana se acercaba con fuerza. La terrible experiencia se transmitió en una serie documental británica, Secretos del Valle de los Reyes de Egipto. Dentro de la tumba, el equipo encontró un ataúd de terracota de casi 4.000 años de antigüedad. La doctora Bardonova quitó la tapa con cuidado y lo que vio adentro la desanimó de inmediato. Ella advirtió a sus colegas que la momia parecía aterradora y que tuvieran cuidado. La momia, si es que se puede llamar así, estaba muy mal vendada. Describieron la vista como restos humanos esqueléticos cubiertos con un material negro. Se convocó a expertos adicionales a la escena para proporcionar información sobre el extraño descubrimiento. El experto en huesos, el doctor Miguel Cecilio Botella López, explicó que los restos pertenecían a una mujer que tenía al menos 70 años cuando murió. Los antiguos egipcios casi nunca vivieron tanto tiempo. La esperanza de vida promedio era alrededor de 25 años, solo una fracción de la edad de la mujer. Solo por esta razón, el entierro es extraño y fascinante. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte, darle al botón de me gusta y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Aumento de incendios forestales. Los incendios forestales se han vuelto cada vez más problemáticos en ciertas partes del mundo en los últimos años, incluida California. A principios de este año, los expertos de la única instalación de investigación de incendios forestales del estado, el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Incendios Forestales de la Universidad de San José, hicieron un descubrimiento perturbador que no augura nada bueno para el futuro en términos de combatir estos incendios que han estado fuera de control. Durante una visita anual al monte Umunkum, en el área de la bahía de San Francisco en abril de 2021, el equipo notó una clara falta de crecimiento de nuevas plantas. Es algo que están acostumbrados a ver en esta época del año, pero es el mes pico para algo llamado contenido de humedad de combustible, o FMC. Esta es la relación entre la humedad y el material combustible en las plantas, y se utiliza para determinar la propensión de una planta a quemarse. Cuando los FMC son altos, como suele ocurrir en abril, es menos probable
probable que las plantas se incendien, pero estos niveles fueron terriblemente bajos este año cuando la región emergió de su tercera temporada de lluvias más seca registrada. El Centro de Investigación monitorea los FMC en 3 sitios en el área y cada uno arrojó resultados igualmente tristes. Para darte una idea, las mediciones de FMC en un sitio llamado Blackberry Hill fueron más bajas que durante la última sequía de California, que duró de 2012 a 2016. Si bien no hay buenas noticias a partir de estos hallazgos, hacer que la información esté disponible ayuda a los especialistas en comportamiento del fuego y a las agencias de extinción de incendios a prepararse para los problemas que pueden esperar enfrentar durante la estación seca. California experimentó su peor temporada de incendios forestales registrada el año pasado, con más de 10.000 incendios que destruyeron alrededor de 1.7 millones de hectáreas de tierra. Hablando con SF Gate, el director del centro, Craig Clemens, expresó su temor de que la temporada de incendios forestales de este año pueda ser tan mala como la anterior, pero no sabemos con certeza hasta que llegue el momento, y esta incertidumbre lo hace aún más aterrador. Número 5. Un apéndice aterrador. Nueva Orleans es conocida por ser una de las ciudades más embrujadas de los Estados Unidos y atrae a cazadores de fantasmas y buscadores de emociones paranormales de todo el mundo. Pero 2 chicas, con una curiosidad sobrenatural, se encontraron recientemente con la presencia desconcertante que era más extraña que aterradora. Corinne Vane y Sabrina Dina Roga, que presentaron un podcast llamado Two Girls, One Ghost, se detuvieron en Blacksmith Bar de John Lafitte durante un encuentro de chicas. El histórico establecimiento de bebidas no usa electricidad y prefiere encender velas, creando una atmósfera inquietante que coincide con la reputación igualmente desagradable como una de las muchas propiedades embrujadas de la ciudad. Lleva el nombre de un hombre llamado John Lafitte, que fue conocido a principios del siglo XVIII por actos de piratería. Mientras estaban allí, las chicas tomaron fotos de sus alrededores para ver si la cámara capturaba algo que fuera invisible a simple vista. Mientras repasaban las imágenes, las mujeres notaron lo que parecían ser partes íntimas de un hombre en la chimenea del bar. Su foto del objeto fálico azul brillante se volvió viral en las redes sociales, lo que provocó una avalancha de comentarios que ofrecían posibles explicaciones, así como algunas bromas. Las mujeres dijeron que si bien incidentes como este son raros, los avistamientos del fantasma de John Lafitte son bastante comunes. Es conocido por ser algo así como un mujeriego, que ocasionalmente les da a las clientas un pellizco coqueto. Dicho esto, quizás lo que vieron las mujeres tenga algún sentido después de todo. Número 4. Invasión de avispas. La vida silvestre de Australia es conocida por ser hermosa, extraña y a veces mortal. A finales del año 2020, una mujer de Down Under acudió a las redes sociales en busca de ayuda para identificar una colección de misteriosas manchas marrones que aparecieron en la pared de su baño. Muchos comentaristas no tenían idea de lo que eran las formaciones, pero estaban lo suficientemente horrorizados por la vista como para decirle a la mujer que se levantara y se fuera. ¿Por qué correr el riesgo? Finalmente, algunas personas reconocieron las estructuras como nidos de avispas de barro, y el ecólogo Dieter Hochuli lo confirmó. Pero, agregó, las cosas que suceden dentro de sus nidos no son nada menos que una pesadilla. Las avispas fangosas paralizan a las arañas y las envuelven dentro de sus nidos, donde ponen sus huevos. Una vez que nacen, las larvas se alimentan de las arañas muertas, hasta que están listas para emerger de su nido y entrar al mundo exterior. Básicamente, la mujer tenía arañas zombies y crías de avispas creciendo en sus paredes. La buena noticia es que la especie generalmente se considera relativamente inofensiva para los humanos, según Hochuli, y dijo que la gente debería evitar rociar estos nidos porque podría enojar a la avispa y ella te picaría. Se supone que debes retirar los nidos de la casa cuando las avispas no están dentro o cerca de ella. Creo que probablemente llamaría a un profesional o simplemente nunca más vuelvas a usar ese baño. Número 3. Un centro comercial abandonado. A principios de este año, un usuario de TikTok llamado @ClaireSchulling alquiló un condominio en Hollywood Beach, en Florida, en Airbnb. Mientras estaba allí, ella y su amiga descubrieron un centro comercial abandonado en el sótano del edificio. Claire publicó imágenes espeluznantes de la instalación inquietantemente vacía, lo que provocó reacciones de alarma a los seguidores, incluido un comentarista que dijo que tenía un mal presentimiento sobre el lugar y aconsejó a la pareja que se fuera. El video obtuvo casi 6 millones de vistas en solo
solo 3 días. Un hombre llamado Josh respondió al video, diciendo que se había quedado en el sitio antes. Él estaba al tanto del centro comercial desierto y describió el edificio como deteriorado e incompleto. Claire no especificó exactamente dónde se estaba quedando, pero los usuarios de las redes sociales especularon que alquiló un condominio en Hollywood Beach Resort, que se encuentra sobre el Ocean Walk Mall. Una vez fue un centro comercial bullicioso frente a la playa que ha estado abandonado durante mucho tiempo, aunque las habitaciones y los condominios de arriba siguen en uso. El edificio está supuestamente embrujado, según un usuario de Reddit que parecía feliz de mudarse del área. Cualquiera que esté interesado en ver el lugar por sí mismo puede alquilar una habitación o un apartamento en Airbnb, donde varios propietarios anuncian su espacio. Pero además de ser francamente aterrador, la propiedad tiene la reputación de ser anticuada, mohosa y un refugio para los visitantes turbios. Visita bajo tu propia responsabilidad. Número 2. Un polizón desesperado. Recientemente, Afganistán se ha convertido en un caos cuando los talibanes se apoderaron de nuevo del país. Es una situación triste y aterradora, en la que muchos ciudadanos afganos recurren a los extremos en medio de la desesperación por irse. Las imágenes de personas que pululan por las pistas de aeropuerto de Kabul y se aferran a los aviones militares mientras despegan están inundando las portadas de los periódicos de todo el mundo. Un avión de transporte C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia recientemente después de despegar de Kabul, cuando los pilotos notaron que no podían retraer el tren de aterrizaje. Dentro del hueco de la rueda encontraron el cuerpo de un polizón. Alguien había logrado colarse en el área de la rueda para tratar de salir del país. El perturbador descubrimiento es solo uno de los varios ejemplos recientes de los extremos que la gente está haciendo en sus intentos de huir de los talibanes. Es extremadamente raro que sobrevivan los polizones. Los pocos afortunados suelen ser jóvenes y los vuelos suelen ser cortos, según la BBC. Existen numerosos riesgos al viajar en el tren de aterrizaje de un avión. Ser aplastado por el tren de aterrizaje es una posibilidad. Caerse del avión cuando las puertas del compartimiento del tren de aterrizaje se abren antes del aterrizaje es otra. Además, los huecos de las ruedas de un avión no están presurizados ni calientes. Con temperaturas en el cielo bajando hasta menos 63 grados centígrados, sufrir de hipotermia no solo es posible, está prácticamente garantizado. Muchos polizones mueren de frío. Si la atmósfera gélida no mata a alguien, los niveles bajos de oxígeno provocados por las grandes altitudes lo harán. Volar en cualquier lugar a más de 5.480 metros sobre el nivel del mar, fuera de una cabina presurizada, provoca hipoxia. Los pulmones de la persona dejan de funcionar correctamente, lo que finalmente hace que se desmayen y mueran. Número 1. Extraño pantano del sótano. Una familia se encontró con una sorpresa bastante desagradable a principios de este verano, mientras estaban de vacaciones en el distrito de los lagos del noroeste de Inglaterra. Un hombre llamado Rob, que usa el usuario de TikTok, @Robertibus, alquiló una casa en Airbnb con la esperanza de poder descansar y relajarse unos días con su esposa, hija y perro. Su curiosidad lo llevó a descubrir lo que había detrás de una trampilla en el piso debajo del sofá. Después de mover los muebles, Rob abrió las puertas, revelando una oscura y lúgubre escalera que conducía al sótano. Al pie de los escalones, encontró una pequeña habitación de ladrillos llena de un misterioso líquido verde brillante. El vacacionista horrorizado publicó las imágenes en TikTok, esperando que alguien lo ayudara a identificar la extraña sustancia. Si bien la mayoría de los comentarios estaban igualmente asustados y desorientados, alguien que trabaja en bienes raíces explicó que la casa probablemente tenía problemas de drenaje. Ella dijo que el líquido probablemente era verde por un tinte de rastreo que pudo haber sido utilizado en un intento anterior de localizar una alcantarilla. Rob confrontó al propietario, quien confirmó que el sótano tenía una fuga y que el tinte se usó en un intento de localizar de dónde venía el agua. Si bien la explicación hizo que la situación fuera mucho menos aterradora, señaló que tal vez el dueño de la propiedad debería informar a los inquilinos de la situación o cerrar la puerta que conduce al sótano. No es mala idea si me lo preguntas. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.